Ahora sí, me sirvió el mensaje de Felipe. Ya, la clase está siendo grabada y, como siempre, obviamente, después yo la voy a subir eh, a la plataforma. Denme un momento que lamentablemente tengo que poner música. Ay. Que si quiero poner música, tengo que poner música sin copyright porque si no me penalizan en el YouTube. Sí, lo siento, Diego, sé que estabas escribiendo, ahora vamos a volver. Entonces, porque tenía que grabar. Entonces dijimos que el pasado continuo era algo que estaba ocurriendo y que era seguido, ¿cierto? En el tiempo. Entonces, el pasado continuo, como dice ahí, se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado, ¿ya? Cuando yo digo específico, significa que tengo que especificarlo, ¿ya? Ya sea de una u otra forma, que también lo vamos a ver un poquito más adelante en los usos. Cuando yo hablo de específico, lo puedo hacer de varias formas, y una de esas formas es, por ejemplo, diciendo en qué momento fue, dando una fecha, diciendo, no sé, una época, durante, no sé, 5 años, eh, o si no, también puede ser que esté en un momento específico mientras yo hacía otra cosa, ya que algo ocurrió mientras yo hacía otra cosa. Eso también es un momento específico. Y se forma con el verbo auxiliar to be, en su forma pasada, was or were, y el verbo en ing. Ese verbo es el verbo principal, el verbo que le da el sentido a la oración. Ya, ¿avanzamos? Ya digo. Tranquilo, tranquilo. Oh, me dio calor con el café. Where is the love? Where is the love and love again? Ya, vamos avanzando. Para que no quede tan largo el video. Structure, la estructura. ¿Cómo formamos nosotros? ¿Cómo escribimos el pasado continuo? Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo ing, como dijimos anteriormente. El verbo auxiliar to be está en pasado simple, está en esta parte. Pero ten en cuenta que to be es un verbo irregular, es por eso que tiene dos formas. Tenemos que tener entonces en consideración el sujeto o el pronombre personal, I, yo, he, él, she, ella, it, eso o esa, van con was,
y el verbo con ing. Cualquier verbo. Talking, eating, learning, doing, going, drinking, sleeping. ¿Ya? Cualquier verbo va a ir con ing final. Entonces tenemos el sujeto, un pronombre personal, un nombre de persona o de personas, en este caso es un nombre de una sola persona, con was más el verbo, cualquier verbo con ing. Y tenemos el sujeto también en plural, que es ustedes o tú, también sirve este, tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos, where. Where. Fíjense, estos 4 van con was y estos 3 van con where. Y el verbo igual, con ing, cualquier verbo, el verbo que yo quiera utilizar en ese momento. La tablita también tienen que hacerla, es importante. Profe, Dígame. es que ya uno lo escribo, lo podría escribir después. No, ahora. A ver, esto es súper sencillo. Si no lo va a escribir ahora y dice que lo va a escribir después, hágalo después. Porque hay muchos que dicen, no, si yo después lo voy a escribir, o le sacan pantallazo, no sé qué, pero después no lo hacen. Profe, Hágalo, no, así porque, no. porque esto les va a servir cuando yo les haga la prueba online, ¿cierto? Que a todo esto, chiquillos, hagan el diagnóstico. Formulario, ¿o no? Sí, hagan el formulario, ¿ya? Tienen hasta el viernes, háganlo. Y avísenle a sus compañeros que todavía no están en el Classroom, que se unan, porque nosotros vamos a empezar a trabajar con ese formato nada más, ¿ya? Y háganlo. Tienen hasta el viernes. Y el resto de las pruebas va a ser más o menos similar, ya a través de formularios de Google, que es como más fácil de poder llegar a todos sin tener problemas. Y al momento de estarlo haciendo en el formulario de Google, si lo van a estar haciendo por el celular, no van a poder devolverse al video para verlo ni nada, porque se les va a cerrar y si se les cierra, no lo van a poder volver a hacer. Entonces tienen que tener esta materia en algún lado, en el cuaderno, en una hoja, donde sea, pero no en el celular, que no las van a ver. Por eso es importante, chiquillos. Si no es que nosotros de repente seamos, eh, es que el profe es pesado, nos hace escribir porque les gusta molestar nomás, quiere que nos cansemos. No, es porque todo tiene una razón de ser. Profe, está bien mandar así, por ejemplo, no sé si es un Power lo que manda, creo que se llama PDF, pero como de 30 como que de 30 hojas así. ¿En qué sentido? ¿Cómo está bien o qué? A lo que se refiere es que si está bien que sea muy largo, a eso se refiere. Depende del uso. Si yo a ustedes les voy a mandar un PDF de, no sé, 30 diapositivas que correspondan solamente a una clase, puede que sea un poquito largo. Ahora depende de la cantidad de texto. Porque, por ejemplo, si yo les mando este PPT, este PowerPoint, se los mando tipo PDF, en realidad equivale a 3 hojas suyas más o menos. Tampoco es tanto. Entonces depende de la extensión. Ahora, si el PDF que yo les mando tiene una letra minúscula, igual es como, entonces debería ser como, pero es que eso igual va a criterio y depende de cada asignatura. Porque lo mío, por ejemplo, en inglés yo necesito que aprendan cosas específicas, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos viendo un tiempo verbal. Entonces, para este tiempo verbal son cosas específicas y no es tanta información. Más que nada, yo les puedo llenar de muchos ejercicios, pero van a ser siempre ejercicios. Pero lo medular es esto, lo que está en pantalla en estos momentos. Pero si yo hablo, por ejemplo, de biología o física, que es mucha materia, o química, donde tienen que aprenderse muchas fórmulas, necesitan mucha información. Ya lo mismo pasa el lenguaje. El lenguaje de repente ustedes para analizar un texto necesitan un texto largo para poder analizar cada una de sus partes. Entonces va a depender mucho del tipo de asignatura.
No sé si eso responde a tu pregunta o te deja con, el profe no está a favor de nosotros, está en contra de nosotros, no sé. Pero depende de verdad que depende de mucho del tipo de asignatura en el que ustedes estén trabajando. Y de hecho en la universidad, cuando estudien en la universidad, chiquillo, un PDF de 30 hojas es nada, es nada. Por ejemplo, yo estoy estudiando en estos momentos, no tengo guardado lo otro. Aquí yo tengo algunos PDF que tengo que estar estudiando y estos son un día. Están impresos por ambas hojas, por ambos lados. Y tengo que imprimir ahora como 4 más. Y eso es un día, una semana, más la tarea que hay que hacer. Entonces, acostúmbrense, acostúmbrense. Yo sé que de repente que usted dice, oh, es que es mucho, que me da flojera y no sé qué. Bueno, si le da flojera, no lo haga, a ver quién pierde más. Si es sencillo, chiquillo, aquí el que pierde es el que no lo hace. Profe, usted está grabando la clase, ¿no es cierto? Ujú. Sí, mira arriba a la izquierda dice grabando, lo he estado Sí, mirando el todo el link, rato el botoncito. pero después te lo manda el grupo del curso o cómo es la cosa. La grabación yo la subo a YouTube, a mi canal de YouTube, para que me genere un link de acceso directo. Entonces es más fácil yo después ponerlo en el Classroom. Ah, ya, profe, ya. Sí. Sí. Denme un momento, les voy a mandar el link de YouTube para los que no tienen Classroom todavía. ¿Dónde que estoy? Acá, taran, tan, tan, Ahí, tan. profe, promocionando su canal. Profe, le hago una pregunta. ¿Ese es su canal personal o es uno específicamente para el colegio? O sea, para el liceo. Es mío, es mío, Ah, es mío. mío, 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 mío. mío, mío propio de mi propiedad. Eh, ¿Sale su stream? no, si tengo mi canal de stream, sí, de hecho iba a streamear el viernes y no pude al final porque me salió una cuestión y al final llegué como a las 10 de la noche a la casa, Sí, entonces no profe, yo alcancé a estaba hacer. pendiente de su canal a ver si se metía en directo, pero nada. Sí, mira, si yo iba a streamear como a las 6, después dije, no, capaz que llegue un poquito más tarde y puse en el calendario de Twitch, lo puse a las 8. Dije, ya sí, como a esa hora yo puedo que llegue y puedo hacer un stream. Que llegué como a las 10:30 a la casa. No alcancé. Profe, ¿cuándo va a tirar el stream? Esta semana no sé. Esta semana no sé. Depende de los tiempos. Ahí yo les dejé el link directo a mi canal de YouTube donde voy subiendo los videos. ¿Ya? Ya, profe. Tiene que avisar, pues hacemos stream juntos. Jugamos Valorant. Es que si me están siguiendo les va a avisar. O sea, si lo tienen en el celular la aplicación de Twitch les va a avisar. Yo lo tengo en el PC por el Twitch setup. Ya. ¿Terminaron acá para seguir? En el chat les dejé el link a mi canal de YouTube a mi canal de YouTube. Ahí voy subiendo siempre los videos que voy grabando acá. ¿Ya? Los del año pasado los tengo ocultos, no los pueden ver. Porque lo voy cambiando todos los años. Todos los años los videos son distintos, de otra forma. Las preguntas son distintas, así que. Por eso. Creo que ahora hay como 8 o 9 videos. Así que sigamos. Míreme, profe, estoy viendo la tabla. Escribo muy lento y yo. Aprendan a tomar nota. También eso es importante. Cuando estén en la universidad, chiquillo, el profesor va a mostrar una diapositiva adelante y la va a explicar. Y ustedes tienen que anotar lo que el profe explica y lo que está en la pizarra. Ya, pues. Profe, yo escribo rapidito, pero el tema es que escribo como doctora y no se me entiende nada la cuestión que escribo. Por eso digo, tienen que aprender a tomar nota. Cuando ustedes aprenden a tomar nota, ustedes van escribiendo lo que es importante nada más, lo que es relevante. Por ejemplo, yo a qué cosas siempre le he recalcado. Por ejemplo, si estamos hablando de esta estructura, yo recalqué varias cosas. Hablé del verb to be y del verbo en ing. ¿Ya? De que el verb to be está en pasado simple. Esas son cosas como importantes. Entonces, de repente, no es necesario que escriban todo.
pero sí lo que es relevante. Entonces tienen que aprender eso. Cuando el profesor repite algo, y esto pongan la atención que les puede servir para la clase de lenguaje, para la clase de biología, en cualquier caso, en historia, cuando un profesor repite algo, repite alguna frase, es porque eso es importante. ¿Ya? Si el profe dice, esto es importante, es porque es muy importante. Si el profe dice, aquí yo quiero que pongan atención, es porque tienen que poner atención ahí. Esos son tips que ustedes tienen que entender. Voy a meter un poco de boche con el ventilador. Ya, ¿puedo avanzar? Sí, por supuesto. Ya. Por supuesto. Affirmative. Cada forma verbal tiene tres formas de escribirse, valga la redundancia. La afirmativa, la negativa y la forma de pregunta. Y cada una de ellas tiene una estructura más o menos similar con ciertos cambios. La afirmativa, que es toda... Yuri, ya, pero el Yuri está atrasado. Ya, Yuri, dale nomás. En todo caso, el video va a estar para que lo puedan escribir después en caso que les falte algo. Tampoco me quiero demorar mucho. Entonces, si llegaran a la hora, es más fácil poder avanzar y terminar a la hora que quiero terminar. Cada vez me quedan 26 minutos me quedan para terminar. Ya, profe, Yuri terminó. Ya. Ya. Repito entonces que hay tres formas de escribir, toda forma verbal. Se me luengó la traba. Con ciertas diferencias. La forma afirmativa es aquella que nos sirve para expresar algo en forma afirmativa, como su nombre lo dice, ¿cierto? Estamos afirmando algo que está sucediendo, sí, ¿ya? O que sucedió, se está afirmando algo. Esto pasó, pasa o pasará, ¿ya? Algo afirmativo, está como en positivo. Y se forma de la siguiente manera. El sujeto, que puede ser el pronombre personal o el nombre de alguna persona o personas, más el verbo auxiliar, que nosotros ya dijimos que era el verb to be, y el verbo con ing final. Entonces tenemos la primera que dice I was talking. Estaba hablando. I es el sujeto, was es el verbo auxiliar, verb to be, talking el verbo con ing. Tenemos el verbo talk, que es hablar, y le agregamos la ing, se transforma en talking. Esta forma en el español se llama gerundio, que lo tienen que haber pasado el lenguaje en básica. Quinto, sexto, por ahí, donde hablan del gerundio y el participio. Este es el gerundio, hablando, comiendo, saltando, corriendo, todo lo que termina en ando, endo, son gerundios. En el inglés se le llama ing form o verbo en su forma ing. Y esto es lo que nosotros utilizamos. Entonces tenemos el verbo principal en su forma base y le agregamos la ing. Y así transformamos toda esta oración, ya que yo podría decirlo en presente simple. I talk. I talk. Simplemente con esos dos. I talk. Yo hablo. Presente. En pasado simple sería I talked. Yo hablé, terminado con ed. Eso significa que yo lo hice en un momento y terminó. Si yo digo I was talking,
significa que durante un periodo de tiempo específico, indeterminado, pero específico, yo estaba hablando. Segunda oración, he was eating. Estaba comiendo. He, él, es el sujeto. Was, verbo auxiliar to be en su forma pasada simple. Eating, verbo con su forma ing. He was eating. Fíjense que no se pronuncia was. No es he was eating. He was eating. Eating. He was eating. ASMR. Sí. Tengo que aprovechar que tengo un micrófono bueno para poder hacerlo. La última, de la forma afirmativa, they, ellos, they were. Recuerden que tenemos acá you, we, they, van con were. They were learning. Estaban, uy, aquí me equivoqué. Estaban. Momento. Yo asumo cuando yo me equivoqué. Aquí, estaban, ahí sí. They were learning. Ellos estaban aprendiendo. ¿Se entiende hasta ahí? No es difícil. No es difícil. Tengo que agregarle was o were y el verbo en ing. De hecho, esta es como una de las más fáciles para ustedes aprenderse porque el cambio es mínimo. Se le agregan cosas, ¿no? De hecho, se les hace más fácil que el pasado simple. El pasado simple tienen que aprenderse los verbos irregulares, entonces como no mucho. El pasado continuo es un poquito más fácil. Profe, Dígame. se me olvidó decirle que el compañero Ángel, no me acuerdo cuál es su apellido, pero me dijo ayer que no se iba a poder unir a las clases hoy día porque dijo que no tenía internet. Vale. Sí, no, sí, no hay problema. Sí, todo eso tienen que avisar solo a la profesora jefe, sí. Cada vez que ustedes sepan de alguien o que ustedes mismos no se puedan conectar a una clase, avisen el día antes o un rato antes, por último, a su profesora jefe. ¿Ya? Porque eso tiene que estar en conocimiento, porque nosotros pasamos en lista. Y esa lista va al sistema. Ya, vamos a la siguiente. Negative form, la forma negativa. Entonces, si la anterior era la afirmativa, donde nosotros hablábamos de hechos que habían sucedido, esta vez nosotros hablamos de hechos que no sucedieron. Negamos esos hechos que no sucedieron. Esto no sucedió en ese periodo de tiempo. Por eso se habla de forma negativa. Nosotros negamos algo. Si la anterior nosotros decíamos I was talking, ahora voy a decir I was not. ¿Por qué? Porque tengo el sujeto, la estructura es el sujeto, que es el pronombre personal, o el nombre o nombres, más el verbo auxiliar, verb to be, was or were, más el adverbio de negación not, más el verbo en ing. O sea, mantengo todo igual, pero entre el verb to be y el verbo en ing agrego el not. Entonces yo digo, I was not, o si quiero lo puedo abreviar como wasn't, I wasn't talking. No estaba hablando. En la anterior yo dije estaba hablando, ahora yo digo no estaba hablando. La segunda, he was not eating o he wasn't eating. No estaba comiendo. They were not learning o they weren't learning. No estaban aprendiendo.
La única diferencia entonces con la anterior es que yo niego la oración o la hago negativa utilizando el adverbio de negación not. Si van teniendo dudas o tienen alguna consulta, vayan preguntando inmediatamente. Desde la misma aplicación hay una parte que dice levantar la mano y pueden levantar la mano, o simplemente abren su micrófono y preguntan. Ya, avanzamos. Volver a la de atrás. Ahí está Yuri. Vamos, chiquillos. Profe, ¿puede volver atrás de nuevo? Sí, espera un momento, que aquí están todos pidiendo que vuelva para adelante, no para atrás, que para adelante, no, que para atrás. Ya, voy a volver a la afirmativa. Voy a dejar un minutito. Ya, voy a ir a la negativa, a la que estábamos, acá. Terminen de escribirla y vamos a pasar a la última forma verbal, a la última, claro, a la última forma de este verbo, que es la de pregunta. Qué silencio más incómodo, profe. Ah, no sé, yo tengo música. Ah, pero que usted tiene música. Ahí está. No sé Tiene si se los escucha. teos el profe. O que de repente YouTube lo pongo en strike. Sí, de hecho, si hubiéramos tenido clase en presencial, se hubieran dado cuenta que yo igual, en clase igual pongo música. Ah, el profe es nítido, entonces. Es vivo el profe. Un video, un video. Sí. Ya, todo listo. Vamos a avanzar a la última forma antes de pasar a los usos. Y creo que con eso terminaríamos. Eso sería una, dos, tres, como 3 o 4 diapositivas más. Y terminamos. Pero son cortitas. Vamos. Interrogative form.
La forma interrogativa. La diferencia con las anteriores es que ahora hay que invertir una posición del verbo. Fíjense, ahora ya no es el sujeto primero, sino que primero escribimos el verbo auxiliar. El verbo to be va a ir primero, fíjense, en los ejemplos. Va el verbo auxiliar primero, luego va el sujeto y luego va el verbo en ing. Were you talking? Where va primero, en vez de decir you were talking, yo digo were you talking. ¿Estabas hablando? Was he talking? ¿Por qué le puse talking acá y comiendo? Perdón, chiquillos, tengo aquí otro error. Y no me di cuenta. Ahí sí. Was he eating? Ahí sí. Was he eating? ¿Estaba comiendo? ¿Él estaba comiendo? Were they learning? Were... Ay, qué... Perdón. Ahí sí. Were they learning? Were they learning? ¿Estaban aprendiendo ellos? Estoy haciendo preguntas, ¿ya? Por eso va primero el verbo auxiliar. Va primero el verbo auxiliar, luego el pronombre personal o el sujeto, y luego el verbo con ing. Profe, ¿Au? where con H era de lugar, ¿cierto? Sí, es dónde, es pregunta. Eso pasa de repente para escribir rápido. Hasta uno se confunde. Que ayer quise dejar todo listo para la semana y estuve ahí arreglando un poco las diapositivas y se me pasaron algunas cositas. Suele pasar. Profe, menos mal que no le pasó lo mismo que la anterior vez, que se le pasó borrar el Power. Hoy, verdad, no me acordé. Todavía me duele. Tengo que hacerlo de nuevo. Y eso yo no sé por qué pasó. Y después caché que tenía problemas en el disco duro. No era un virus, pero tenía el disco duro muy lleno, entonces no se guardó. Me arrojó error. Entonces, claro, pues al cerrarlo, o al pasar a cerrarlo, se borró nomás. ¿Lo tiró en HDD o en la SSD? Lo tiré en la SSD, pero resulta que la SSD que tengo yo es muy chica. Es de 240. Ah, yo tengo una 230, ¿no? Sí, de 240, así que estoy pensando ahora seriamente en comprarme una SSD M.2 de 1 tera. Lo mismo le iba a decir. Vale como 200 lucas. O sea, la SSD es más cara que la HDD. Sí, pues. Es que tengo un HDD, pero es para los juegos, ¿no? Y la SSD la tenía para para el arranque de Windows más que nada. Pero resulta que tengo harta información igual, pues, y no me di cuenta. Y tengo unos videos igual. Entonces los mismos videos estos no van quedando en la... No quedaban en un principio, no quedaban en el disco duro. Pasaban directo a la SSD. Y ahora ya tuve que hacer el cambio para que pasaran al hard drive. El hard disk. El disco duro físico. Así que ahí vamos a tener que hacer algo. Hay que juntar platita. Dejar de comprar juegos para comprarme una Profe, ¿y si le streameo M.2. la clase? ¿Cómo? Si le streameo la clase. ¿Que tú me vas a streamear la clase? Sí, de pana. No, porque te van a llegar seguidores a ti por algo que hago yo. ¿Qué más te ocurre? Bueno, le enseñamos a la gente en inglés. No, después cuando ya haga mi stream, ahí tú me puedes hostear si quieres. Ya, profe, ahí yo lo voy a hostear. Ya, vamos avanzando que nos queda poco tiempo. Uses. A ver si alcanzamos a pasar los 3 usos el día de hoy. ¿Qué pasó, Diego? Ah, ¿qué puso ahí? ¿Qué pasó? ¿Le faltó algo? Ah, ya. Hay 3 usos principales para el pasado continuo. El primero de ellos es el pasado continuo, se usa para una acción en desarrollo
en el pasado cuando otra acción la interrumpe. La acción que interrumpe está en pasado simple. When y while señalan el uso del pasado simple y continuo. En general, usamos el pasado simple directamente después de when y el pasado continuo después de while. Resumiendo, pueden haber dos acciones y una acción me interrumpió la otra en el pasado. Eso significa que alguien, algo, estaba haciendo algo en un momento determinado y una acción, también en el pasado, interrumpió eso. En español yo puedo decir, estaba estudiando cuando se cortó la luz. ¿Ya? Por eso aquí sale el when. Este when es cuando. Significa, yo estoy haciendo algo cuando en ese momento algo ocurrió que me interrumpió lo que yo estaba haciendo. Estábamos jugando a la pelota cuando un perro se la robó. No pudimos jugar a la pelota, se interrumpió la acción de jugar a la pelota porque el perro se robó la pelota. ¿Ya? Se enojó el perro, se llevó la pelota. Claro. O el dueño de la pelota se enojó y se la llevó. También pasa. Ah, de veras. ¿Ya? Ese es uno de los usos. También puede ocuparse que algo está ocurriendo mientras ocurre otra cosa. ¿Ya? Que también eso significa, es parte de la interrupción. Y simplemente lo que cambia es el orden en que yo digo las cosas. Por ejemplo, si yo ocupo el while, este while significa mientras. Entonces, yo empiezo con una oración en pasado simple mientras estaba haciendo algo. Esa es la interrupción. ¿Ya? El perro se robó la pelota mientras estábamos jugando. Entonces, esta oración dice, Jose called while I was watching the news. José llamó mientras estaba mirando las noticias. O lo puedo decir, mientras estaba mirando las noticias, José llamó. Pero ocupo el mientras, el while. Y la otra opción es utilizar el when, el cuando. He was walking to work. Él estaba caminando hacia el trabajo. When he fell. Cuando se cayó. Entonces podemos utilizar el pasado continuo con el pasado simple cuando una acción interrumpe a la otra. Algo ocurre en un determinado, algo está ocurriendo en un determinado tiempo, pero hay algo que ocurre encima o en ese mismo instante que interrumpe la otra acción. ¿Ya? Y aquí es fácil identificarlo. Si yo lo pongo en una prueba, el while va a ir siempre antes del pasado continuo y el when siempre después del pasado continuo o antes del pasado simple. Si yo tengo el when acá, lo que viene después es pasado simple. Si yo tengo el while, lo que viene después es pasado continuo. Esa es la forma fácil de descubrir qué es lo que está haciendo.